¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profesor. profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Se oye con claridad el audio? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Ok, Sí, perfecto. señor. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a iniciar con la sesión del webinar de hoy. Me presento. Mi nombre es Manuel Cigüeñas. Soy el profesor a cargo en los programas de especialización para ciencia de datos en Python for Data Science, en Azure y AWS para ciencia de datos. El webinar de hoy vamos a trabajar el tema de interpretabilidad de modelos de Machine Learning. Bien, seguramente muchos de ustedes ya conocen o han leído acerca del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos, un proyecto de ciencia de datos. Los proyectos de analítica de datos y de ciencia de datos parten desde el entendimiento del negocio. Bien, ese es digamos, el punto de partida, digamos, de los proyectos en analítica de datos, hasta el despliegue del modelo y aceptación y despliegue del modelo. Entonces, pero dentro de todo este ciclo de vida de un proyecto en ciencia de datos, está la parte de realizar tareas de ingeniería de características y preprocesamiento de datos, la tarea de realizar entrenamiento de modelos de aprendizaje y optimización de estos modelos, tareas de evaluación de modelos, de los modelos que nosotros hayamos utilizado para entrenar nuestros datos, y también tareas relacionadas a desarrollar una arquitectura donde nosotros desplegaríamos el modelo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ya tenemos un modelo entrenado, podríamos usar los servicios de Azure, por ejemplo, para registrar el modelo y luego, una vez registrado, desplegarlo, que podría ser en un proceso de inferencia en tiempo real o en un proceso de inferencia por lotes, ¿no? Dependiendo la arquitectura o el requerimiento del cliente. Bien, entonces, bueno, esas son las tareas, fases de un proyecto de ciencia de datos que escapa, digamos, a lo que nosotros trabajaremos en este webinar. En este webinar nosotros nos vamos a centrar en un punto específico posterior a nosotros haber entrenado y obtenido un modelo, ¿ok? Que se refiere a la interpretabilidad del modelo. La interpretabilidad del modelo es un tema, digamos que de pronto muy poco abordado, junto a otros temas como por ejemplo la privacidad diferencial, la equidad, que son temas que, por ejemplo, la deriva de los datos, ¿no? Son temas bastante interesantes que los he propuesto para un ciclo de webinars, puesto que son temas que si no son, digamos, tan amplios, pero son temas que definitivamente un científico de datos o alguien que se está formando para ocupar un puesto debería conocerlos, ¿no? Con respecto a la interpretabilidad del modelo, nosotros, después de haber obtenido, digamos, un modelo, después de haber entrenado un modelo de aprendizaje, cuya lógica del entrenamiento de los modelos de aprendizaje, recuerden siempre, es imitar el comportamiento humano, ¿no? Entonces, nosotros digamos, desarrollamos nuestro proceso de aprendizaje. A mí siempre me gusta partir de una analogía para que puedan entender cómo se desarrolla un proceso de aprendizaje, cómo lo desarrolla un humano. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes entiendan cómo desarrolla un proceso de aprendizaje un humano, van a entender cómo desarrolla un proceso de aprendizaje los modelos utilizados en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque recuerden que por definición la inteligencia artificial es el intento de inteligencia de imitar la inteligencia humana, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona la inteligencia humana, vamos a entender la lógica de cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, la idea es bastante sencilla. ¿Cómo nosotros desarrollamos un proceso de aprendizaje, ¿no? Nuestro proceso de aprendizaje nosotros lo desarrollamos a partir de un entrenamiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, supongamos que ahora mismo nosotros nos vamos a colocar en la situación donde vamos a pasar por un proceso de aprendizaje para diferenciar el color rojo y verde, ¿ok? Así de puntual.
Entonces, nosotros no conocemos ni el color rojo ni el color verde, entonces vamos a pasar por un proceso de aprendizaje. ¿Cómo es este proceso de aprendizaje? Seguramente un instructor, algún profesor, nos va a mostrar objetos, ¿verdad? Y nos va a ir indicando los colores de esos objetos. Nos va a decir, bueno, probablemente nos muestre una manzana, nos diga roja, ¿no? Una característica, una propiedad de esta manzana es que es roja. Nos mostrará otra manzana y nos dirá verde. Bueno, nosotros vamos a ir asociando, eh, digamos, los objetos, vamos a ir identificando y diferenciando el color en cada uno de estos objetos, ¿no? Y luego de que nosotros hemos pasado por un proceso de aprendizaje, el profesor, luego de habernos explicado o habernos instruido acerca de la diferencia entre rojo y verde, luego nos evalúa, ¿verdad? Nos va a evaluar y nos va a decir, bueno, mira, eh, ahora ustedes tienen estos objetos y ustedes van a diferenciar estos objetos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a verificar, van a decir, ah, ok, este objeto es rojo, este objeto es verde, y ya aprendieron a cómo diferenciar los objetos, a identificar los colores en estos objetos. Entonces, digamos que la inteligencia artificial hace eso, ¿no? La inteligencia artificial, nosotros vamos a proporcionar a los diferentes algoritmos, vamos a ingresar datos para que estos algoritmos desarrollen un proceso de aprendizaje, ¿no? En la analogía que acabo de utilizar, los algoritmos seríamos nosotros, que desarrollamos un proceso de aprendizaje a partir de los datos que nosotros ingresemos. Bien, una vez que desarrollan este proceso de aprendizaje, estos algoritmos ya entrenados, ¿verdad? Ya instruidos, si usamos el término de la analogía, van a pasar por una evaluación, ¿sí? Van a ser evaluados. Para ello, nosotros previamente tendríamos que haber particionado nuestros datos entre datos de entrenamiento y datos de testeo, ¿verdad? Los datos de entrenamiento utilizados para precisamente desarrollar este proceso de aprendizaje y los datos de testeo para desarrollar la evaluación del modelo. Ahora, esos datos de testeo nos proporcionan o se los proporcionamos al algoritmo entrenado para ver qué tan eficiente es el algoritmo en poder identificar los colores rojo y verde, ¿no? Digamos que la eficiencia sea 20, ¿ok? 20 de 20. Entonces, el algoritmo ha podido diferenciar de los 20 objetos que le hemos proporcionado, los colores de manera correcta en los 20. Eso quiere decir que este algoritmo tiene una muy alta precisión para lograr esa diferenciación. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos hallado ese modelo que ha sido entrenado y que ahora ha sido evaluado para conocer cuál sería el más apropiado dentro de todos los modelos que probablemente hemos utilizado para entrenar nuestros datos, nosotros tenemos que ahora ese modelo, a partir de los datos que ingresemos, tenemos que interpretarlo. ¿Y por qué es importante, digamos, la interpretación de un modelo? ¿Por qué es importante? En realidad, la interpretación de un modelo es importante para la depuración propia del modelo, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso que nosotros acabamos de indicar, el modelo tiene una alta precisión, pero en el mundo real, todos ustedes seguramente han tenido alguna lectura o algunos ya alguna práctica sobre entrenamiento de modelos y sabemos que en el mundo real los modelos como tal no tienen esta precisión al 100%, ¿no? Siempre hay un error en el modelo. ¿Ok? Entonces, digamos, la interpretabilidad de un modelo nos va a permitir identificar cuáles son las características de mayor importancia, ¿sí? Para que el modelo haya desarrollado este proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, una de las... ¿Por qué es importante, digamos, la interpretación de un modelo? Parte de que es importante, obviamente, para mejorar el modelo, de manera tal que nosotros identificamos qué variables son las más importantes y las que son menos importantes o las que de pronto tengan prácticamente ningún tipo de importancia, sean depuradas, ¿ok? Sean eliminadas. Entonces, por tal motivo, la interpretabilidad de los modelos de aprendizaje nos va a ayudar para que nosotros como analista de datos intervengamos, veamos cuáles son las características más importantes que ha tomado el modelo para realizar la predicción, ¿ok? Y así nosotros poder depurar. Digamos que tenemos 20 variables, ¿sí? Para que se dé una predicción. Estoy seguro que de esas 20 variables, las 20 variables no son
importantes todas. Algunas tienen una mayor importancia y otras tienen una menor importancia. Entonces, la idea es que nosotros nos podamos quedar con las variables que tienen una mayor importancia. Entonces, por tal razón, la interpretabilidad de los modelos, podemos hacer un check, ¿sí? Una de las características, digamos, importantes como tal, es la depuración de los modelos. Identificar qué variables son importantes para que haya desarrollado su proceso de aprendizaje. Otra característica de la importancia de la interpretabilidad de los modelos es la colaboración que puede existir entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. ¿Ok? Digamos, ¿cómo yo puedo confiar en las decisiones del modelo? ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el modelo al realizar nosotros la interpretabilidad del modelo, podemos determinar cuáles son esas características que el modelo ha considerado importantes para nosotros darle cierta explicación del porqué de los resultados. Entonces, digamos, la interpretabilidad de los modelos, podemos hacer otro check de la colaboración, digamos, entre la inteligencia artificial, digamos, el uso de estos algoritmos para desarrollar un proceso de aprendizaje que imite el comportamiento humano, entre la colaboración de la inteligencia artificial y los humanos. Bien, otro punto importante de la interpretabilidad de los modelos es el cumplimiento normativo, ¿sí? Digamos, si el modelo cumple los requisitos legales como tal, ¿no? O los requisitos técnicos, podríamos decir como tal. Hay un tema que escapa al propósito de este webinar, porque ya nos extenderíamos más de los minutos que nos asignan para este webinar, que es el tema de equidad en los datos, ¿sí? Hay un tema que está muy relacionado a la interpretabilidad, que se refiere a la equidad de los datos. Bien, la equidad de los datos se refiere básicamente al ejercicio de que el modelo tiene que realizar las mismas predicciones con respecto a las subcategorías o a los valores que podría tomar una variable, ¿no? Por ejemplo, digamos, si el modelo general predice, vamos a suponer, predice 95 de cada 100 clientes que van a reclamar, vamos a suponer que estamos trabajando en una empresa de telecomunicaciones y que vamos a desarrollar un modelo de reclamo. ¿Ok? Entonces, supongamos que nuestro modelo predice 95 de cada 100 clientes que va a reclamar, ¿correcto? Sin embargo, cuando nosotros analizamos internamente el modelo predice 80 de cada 100 clientes que van a reclamar del sexo femenino. Sin embargo, predice 100 de cada 100 clientes masculinos que van a reclamar. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que hay una inequidad dentro de una de las variables, en este caso es una variable sensible, que es género, con respecto a realizar las estimaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, puede ser un requerimiento técnico del modelo, además digamos, de poder realizar una explicación general, también, que básicamente está relacionado a la interpretabilidad de los modelos, también no tenga un problema de inequidad. Quiere decir que el modelo en términos generales realice las predicciones que en las categorías, por ejemplo, masculino y femenino, también las realice de la misma forma. ¿Por qué? Porque puede existir un problema ellos utilizan un término que traducido al español puede ser injusticia, al momento de crear los modelos digamos, al momento de utilizar los modelos de aprendizaje automático, ¿no? Porque por ejemplo, un modelo podría realizar una mejor estimación en una de las subcategorías que en otras y probablemente, obviamente eso haría que incremente el error, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a crear un modelo para otorgamiento de crédito, pero sin embargo el modelo realiza una mejor predicción para hombres que para mujeres, ¿ok? Entonces hay una inequidad. El modelo funciona bien para hombres y obviamente hay un menor error en la precisión del modelo. Sin embargo, para las mujeres el error es mayor. Por lo tanto, se incrementarían los casos de falsos
de falsos negativos, falsos positivos, y eso afectaría otorgarle un crédito a alguien que sería del género femenino. ¿Ok? Entonces, eso es inequidad, ¿no? Entonces, ese es un punto que incluso ahora existen test estadísticos, existen eh, funciones para poder hacer test de equidad, ¿no? A los datos, saber si realmente los modelos internamente en sus categorías realizan las mismas estimaciones con respecto a las predicciones globales que realiza el modelo de aprendizaje, ¿no? Entonces, este tema de equidad, digamos, en los modelos de aprendizaje, digamos, en términos conceptuales, es bastante sencillo de entenderlo. Yo creo que no es muy complicado como tal, pero va relacionado mucho al tema también de interpretabilidad de modelos, ¿no? Entonces, otra característica importante de la interpretabilidad de los modelos es el cumplimiento normativo, ¿no? Saber que el modelo cumple con ciertos requerimientos técnicos legales. Bien, ok, entonces digamos que esas son las características digamos, más importantes del por qué buscar la interpretabilidad de los modelos. Bien, en el aprendizaje automático, digamos, las características son los campos de datos que se usan para realizar las predicciones a partir de los registros ingresados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos predecir el fraude crediticio, se pueden usar los campos como, por ejemplo, edad, se puede usar también saldo en la cuenta, se puede utilizar también como variable la antigüedad de la cuenta, ¿no? Y probablemente de las tres variables mencionadas, no necesariamente las tres son importantes, ¿sí? De pronto puede ser que de estas tres mencionadas, la más importante podría ser la variable, vamos a suponer, la variable edad, ¿ok? Para poder identificar un fraude crediticio. Solamente, digamos, de manera hipotética, ¿no? Probablemente algunos de ustedes me digan, no, profesor, hay otras variables más importantes, solo estamos tomando como referencia. Entonces, probablemente una de esas variables podría ser la más importante, ¿ok? Y es más, este comportamiento también de interpretabilidad de los modelos es importante, porque como tal, cuando las variables pierden su importancia en el modelo, es ahí cuando el modelo comienza a tener problemas de overfitting o underfitting, que serían los problemas de ajuste o sobreajuste en el modelo. ¿Ok? ¿A qué se refiere ese problema? Ese problema se refiere cuando los modelos pierden precisión. Y los modelos pierden precisión precisamente porque las características que fueron importantes en un momento ya no lo son ahora. ¿Sí? Ya no lo son. Y obviamente hay otro punto también dentro del Machine Learning, que es la deriva de los datos, hacer el análisis de la variación de los datos en el tiempo para saber si el modelo mantiene su misma importancia como tal en el tiempo. Y lo que hace básicamente estos modelos de monitoreo de datos es simplemente analizar cómo los datos y las características de importancia de los modelos, que son lo que precisamente es lo que precisamente vamos a trabajar ahora, se mantienen en el tiempo. Porque, por ejemplo, supongamos que hoy nosotros desarrollamos un modelo donde la variable x1, ¿ok? Es la variable más importante. Pero con el tiempo, esta variable pierde importancia. Y ahora ya no es x1 la variable más importante, sino ahora la variable más importante de pronto es la variable x5. ¿Sí? Entonces, obviamente, si la variable x5 es más importante, el modelo, al momento de realizar, digamos, algún tipo de estimación, va a tener una variación como tal, porque el modelo, las variables en el tiempo han tenido, valga la redundancia, cierta variación. ¿Ok? Entonces, eso va relacionado precisamente al problema de la variación de la deriva de los datos, ¿no? Que es eso, otro tema conectado también con la interpretabilidad de los modelos, al igual que el tema de equidad en los datos. Bien, entonces nosotros vamos a buscar en la interpretabilidad de los modelos, explicar las predicciones del modelo mediante la generación de valores de importancia. ¿Sí? Esto lo podemos resaltar. Nuestro objetivo en la interpretabilidad es explicar la predicción del modelo mediante la generación de los valores de importancia de las variables que hemos utilizado para el modelamiento de los datos. ¿Sí? Eso básicamente se conoce como una explicación global. ¿Sí?
siempre hay una explicación global del modelo, donde nosotros, digamos, hacemos una aproximación de acerca de todos los datos y damos una explicación de que para todos los datos que hemos utilizado, cuáles son las variables más importantes, ¿no? Y el tema es bastante sencillo. Es la explicación de las predicciones del modelo mediante la generación de valores de importancia de las variables utilizadas para el modelamiento de los datos. Y si esto nosotros lo realizamos para registros, es decir, para puntos de datos, se conoce como explicación local o explicación individual. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener una explicación global del modelo y podemos tener una explicación local cuando nos referimos a un registro, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo ustedes estamos conectados 20 participantes, ¿bien? Entonces nosotros podemos crear una explicación global, una interpretabilidad global del modelo, donde nosotros podemos decir cuáles son las variables más importantes que, digamos, que condicionan su participación en este webinar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que una de las variables más importantes sea edad, la siguiente variable más importante sea sexo, ¿no? Ok. Bien, entonces, esa es la explicación global. Yo puedo dar una explicación global del modelo. Sin embargo, también podría dar una explicación local, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo podría explicar por qué Carlos asistió al webinar, ¿sí? Y de pronto la explicación local puede hacer que las variables más importantes ya no sean edad, ¿no? Sino, por ejemplo, puede ser que sea la tercera variable más importante, que no la habíamos mencionado, que es ingreso. Para Carlos, su participación está dada en función al ingreso y como segunda variable más importante, la edad. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros no esperamos de que la importancia de las características globales sean las mismas de las características locales. ¿Sí? Entonces, ese es un punto también importante cuando nosotros pasamos a explicar la predicción del modelo mediante la generación de los valores de importancia de las variables utilizadas en el modelo de aprendizaje. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos, digamos, podríamos llamar estos valores de importancia de las variables, vamos a lograr la interpretabilidad del modelo, ¿ok? Para un conjunto de datos, ¿no? Y podemos incluso usar un panel de visualización donde nosotros podemos detectar un patrón de importancia de variables. Es más, nosotros a partir de esta interpretabilidad del modelo, como lo habíamos mencionado al inicio, podríamos hacer una depuración del modelo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo ingresé 10 variables para estimar la probabilidad, ¿no? La probabilidad categorizada de que ustedes asistan o no a este evento. ¿Ok? Entonces, pero yo sé que de estas 20 variables ingresadas, solamente 3 son medianamente y muy importantes. Entonces, quiere decir que hay otras variables que no son tan importantes como estas 3 de aquí. Yo podría eliminar esas variables y únicamente quedarme con las variables que resultaron ser las de mayor importancia, ¿no? Entonces, esa es una dimensión importante de tener en consideración porque incluso nos puede ayudar en la depuración de los modelos o del modelo de aprendizaje, ¿no? E incluso, por ejemplo, en algunos proyectos se suelen utilizar, una vez que ya desarrollaron el proceso de entrenamiento del modelo de aprendizaje, y una vez que ya se tienen las características de importancia y se realiza la interpretabilidad del modelo, en algunos proyectos lo que hacen es utilizar estos resultados para hacer selección de variables, ¿no? Y por ahí un alumno de Python me preguntaba en una clase, me decía, profesor, antes del entrenamiento del modelo, me decía, profesor, yo quiero seleccionar las variables que voy a utilizar para entrenar el modelo. En realidad, yo siempre recomiendo utilizar la interpretabilidad para luego realizar la depuración de modelos. Por ejemplo, si ustedes hacen un entrenamiento de un modelo por ejemplo, utilizan árboles de decisión, o vamos a suponer que utilizan Random Forest, ¿no? Ustedes utilizan Random Forest, entrenan sus datos y, por ejemplo, Random Forest determina que hay de las 20 variables que ustedes utilizaron, fueron importantes 5
su modelamiento. Ok, perfecto. Entonces ustedes las demás que no son importantes las retiran, ¿no? Hacen un proceso de refinamiento del modelo. Depuran las variables que no son importantes y vuelven a entrenar el modelo con las variables que el modelo las identificó como importantes. Por eso les decía que una de las que digamos, ¿por qué? Si respondemos a la pregunta de por qué es importante la interpretación de modelos para, la interpretación de modelos de Machine Learning, ¿por qué es importante? Podríamos decir que la depuración de modelos es una dimensión de su importancia, ¿no? Ok, entonces, dicho esto, vamos a pasar a explicar un modelo, ¿ok? Vamos a pasar a explicar un modelo, vamos a entrenar un modelo y luego vamos a pasar a obtener la importancia de características globales del modelo entrenado para luego pasar a extraer la importancia de características locales a partir de un par de registros que nosotros vamos a ingresar, ¿ok? Vamos a tomar un par de, vamos a tomar un total de 5 registros de los datos de testeo para analizar las probabilidades de pertenecer a cada una de las categorías y además cuáles son las características locales más importantes que han sido consideradas para que sea clasificado de una u otra categoría. Bien, entonces vamos a pasar a explicar por lo corto del tiempo. He preferido mostrarles un script, pero les voy a ir detallando el script como tal. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a utilizar en esta primera parte del script de Python, estamos importando algunas librerías de Python como Pandas, NumPy, Joblib. Estamos utilizando los módulos de la librería Scikit-Learn como Model Selection, el módulo Metric y el módulo Tree. ¿Ok? Pandas es una librería bastante popular utilizada para la creación y manipulación de estructuras de objeto tipo data frames. NumPy para trabajar con estructuras de objeto tipo vectores y matrices y realizar operaciones con estas estructuras de objeto. Joblib, Scikit-Learn, en la librería Joblib nosotros lo utilizamos para poder hacer la exportación de los modelos de aprendizaje. Scikit-Learn es una librería bastante popular en el campo del Machine Learning, que cuenta con varios módulos. Tiene un módulo de modelamiento, tiene módulos para realizar la evaluación de modelos, tiene un módulo para la selección de modelos, entonces tiene módulos para realizar tareas de preprocesamiento de datos, ¿no? Tiene diferentes módulos. En este caso, nosotros estamos utilizando del módulo de selección de modelos la función train-test-split, que es una función para particionar los datos. Recuerden la analogía utilizada, nosotros utilizábamos datos de entrenamiento y testeo. Con los datos de entrenamiento nosotros desarrollábamos el modelo desarrollaba su proceso de aprendizaje y con los datos de testeo nosotros los utilizábamos para poder realizar la evaluación del modelo. Bien, entonces tenemos la función train-test-split. Luego está la función decision tree, que es la función del modelo de árboles de decisión. Y dentro del módulo metrics hay una serie de funciones relacionadas a la evaluación de modelos. En este caso son funciones para evaluar un modelo de clasificación. Bien. Está la función para visualizar la curva ROC, está la función para calcular el área bajo la curva ROC y la función para calcular el accuracy, ¿no? Que es la precisión global del modelo. Bien, entonces tenemos estas funciones y aquí estamos utilizando de Pandas la función readCSV para importar un conjunto bastante popular utilizado para ejemplos demostrativos como diabetes. Bien, importamos este conjunto de datos, lo guardamos dentro del objeto data y ahora vamos a utilizar, todas las columnas, vamos a utilizar iLoc y vamos a utilizar todas las columnas menos la última, que obviamente es donde se guardan los valores
de la variable target o variable objetivo que nosotros vamos a buscar modelar, extraemos sus valores con punto values y lo guardamos en X. Luego estamos utilizando la columna diabetic, que es la columna que hace la clasificación de si un paciente es no diabético o diabético, extraemos sus valores y lo guardamos en Y. Luego estamos creando el objeto feature, donde estamos guardando en un objeto tipo lista, estamos guardando todas las etiquetas de columna de los predictores. Y en el objeto label estamos guardando las etiquetas de la variable objetivo, es decir, no diabético y diabético. Luego estamos, bueno, aquí estamos separando los datos, es el mismo proceso que hemos visto arriba, para los datos X e Y, y estamos utilizando train test split, que es la función para el particionamiento de datos, donde la salida de esta función va a ser los datos, los X de entrenamiento, los X de testeo, el Y de entrenamiento y el Y de testeo, ¿no? Entonces nosotros, la función requiere que ingresemos los valores de los predictores, el valor del target, la proporción de los datos de testeo, que en este caso estamos considerando un 30% de los datos para testear el modelo, y por lo tanto un 70% de los datos para que el modelo pueda ser entrenado. Normalmente nosotros utilizamos entre un 10 a un 30% de los datos totales para realizar el proceso de testeo del modelo. Bien, luego estamos utilizando la función Decision Tree para desarrollar el proceso de aprendizaje con la función Fight e ingresando los valores de X-Train e Y-Train, que serían los valores de los predictores y el valor del target. Así desarrollamos el proceso de entrenamiento y guardamos el objeto móvil. A partir del modelo entrenado, nosotros vamos a realizar algunas predicciones. Ingresamos los valores de X de testeo, los valores de los predictores, y vamos a realizar las estimaciones para los datos de testeo. La función Accuracy Score, que es la función que nos va a permitir calcular la precisión global del modelo, es decir, del conjunto, del total de datos, cuántos datos logra predecir el modelo. Nosotros vamos a requerir primero ingresar el I real y el I predicho, para que así la función logre identificar la precisión y error del modelo. Luego vamos a utilizar la función predictProba, donde nos va a permitir obtener las probabilidades de I sean igual a 1, y nosotros lo vamos a guardar en I-score. Utilizamos la función RockAuc-score, y a partir de esta función ingresamos los valores del I real y los valores de las probabilidades de I igual a 1. Una vez obtenida las probabilidades de I igual a 1, vamos a calcular el área bajo la curva ROC. Y finalmente estamos usando print para mostrar los valores de accuracy y AUC, área bajo la curva ROC. Si ustedes, obviamente, para que ustedes puedan ejecutar este código, tendrían que su environment donde estén trabajando o ejecutando este código debería tener instaladas estas librerías, ¿no? Pandas, NumPy, Joblib y Scikit-learn. Bien, ejecutamos y nos va a dar como resultado el accuracy. Este accuracy indica que el modelo logra predecir 89 de cada 100 casos, de cada 100 registros, independientemente de su categoría. Independientemente de que sean diabéticos o no diabéticos, el modelo logra predecir 89 de cada 100 pacientes, ¿ok? No estamos utilizando otras métricas porque el objetivo de este webinar no es hablar acerca de las métricas de evaluación de modelo. Existen otras, obviamente. Existe la sensibilidad, la especificidad, el F1 score, entre otras métricas que cada una tiene una forma de cómo pueden ser interpretadas. En nuestro ejemplo, nosotros simplemente estamos tomando el accuracy. Bien, luego el accuracy nos indica simplemente que el modelo logra predecir 89 de cada 100 pacientes. El AUC, que es el área bajo la curva ROC es una gráfica que nos permite visualizar la precisión del modelo como tal. En este caso, el valor de AUC que se toma siempre, mientras más cercano a 1, es mejor, ¿ok? Y su interpretabilidad de este estadístico, de esta métrica como tal, nos va a indicar, por ejemplo, un valor de área bajo la curva de 0.87 o 0.88 si lo redondeáramos en 2 decimales, ¿no? Ok, entonces, bueno, esos son los valores del AUC y ese es el valor de la accuracy. Ahora, para obtener la explicación del modelo, nosotros vamos a tener que instalar
este módulo Interpret de Azure ML, ¿no? Es un módulo que se trabaja en Azure Machine Learning, ¿ok? No necesariamente lo tienen que ejecutar en la nube. Tampoco, a diferencia de las librerías de Azure Machine Learning, que normalmente requieren una versión 3.6.3 de Python, en este caso no es necesario tener una versión indicada como tal de Python. Yo lo he probado en una versión 3.7.3 de Python y ha funcionado bastante bien. Y también lo he probado en una versión 3.8.1, me parece, de Python, y también ha funcionado bastante bien. Así que por ahí, si de pronto alguno de ustedes considera que necesariamente debes tener dentro de en tu environment una versión de Python 3.6.3, que es lo que recomienda Azure Machine Learning para la instalación de sus librerías. En este caso, para este módulo no es necesario. Para otros sí, pero para este módulo como tal no es necesario. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vamos a utilizar en este caso nuestro... vamos a tener que instalar este código. Este código luego se lo voy a compartir a la tutora para que, junto con el conjunto de datos que estamos utilizando de ejemplo, para que ustedes luego lo puedan reproducir sin ningún problema, ¿no? Solamente deben tener en consideración la ubicación dentro de su directorio actual de trabajo. Solamente deben importar así, import os.get cwd y listo, ¿no? Para que consulten cuál es su directorio de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, mi directorio de trabajo es esta carpeta, es mi ruta, ¿sí? Y dentro de esta ruta debe estar data, la carpeta data, y dentro debe estar el fichero diabetes.csv, ¿no? En función a ello, es que ustedes les va a ejecutar el código sin ningún problema. Obviamente, teniendo instaladas las librerías que se están utilizando aquí, ¿no? Incluida Azure ML Interpret. Muy bien. Entonces, para la interpretación del modelo tenemos que, en este caso se va a usar Tabular Explainer, que se utiliza para la explicación SHAP, compatibles con el explicador de caja negra, que se puede usar para explicar cualquier tipo de modelo, ¿ok? Básicamente, en este caso, nosotros vamos a utilizar, se van a hacer algunos cálculos de importancia de las características a partir de los modelos que nosotros vamos a entrenar. Bueno, que hemos entrenado, ¿no? El modelo de árboles de decisión. He tomado un modelo bastante sencillo para que no tengan ningún problema. Muy bien, entonces ingresamos el modelo, miren los parámetros que tienen que ingresar a esta función, ingresar el modelo entrenado, ingresar los datos de los predictores con los cuales el modelo fue entrenado, ingresar las etiquetas de las variables predictoras que fueron utilizadas para el entrenamiento del modelo. Y por último, ingresar las categorías de la variable target que ustedes buscan predecir, ¿no? Que en este caso es las categorías que están dentro del objeto level, ¿no? Diabético y diabético. Bien, y a partir de ahí ustedes crean el objeto TabExplainer. Luego de ello van a obtener la importancia de las características globales. ¿Cómo lo van a obtener? Con la función explain global. ¿Ok? Ingresan xtrain, ingresan los datos de los predictores de entrenamiento y van a crear el objeto global tapped explanation. ¿Ok? Luego que crean este objeto, van a utilizar la función getFeatureImportance para que ustedes puedan extraer, esta función les va a permitir extraer las variables importantes y obviamente extraer también sus métricas de importancia, ¿no? Podríamos llamar, claro, métricas de importancia o valores de importancia para cada una de las variables. Bien, entonces, así van a obtener este objeto Global Tapped Feature Importance. Miren, ahora se hace un bucle para que se pueda extraer de cada uno de este objeto, se puede extraer la etiqueta de la variable y su coeficiente de importancia. Por eso es que el bucle finalmente va a printear la etiqueta, o le coloca 2 puntos y luego printea su coeficiente de importancia. Luego vuelve a printear la etiqueta de la variable y su coeficiente de importancia. Etiqueta de la variable, coeficiente de importancia, ¿no? Así nosotros vamos a poder mostrar las características
digamos, la importancia de las características globales del modelo. En nuestro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos que la variable, digamos, más importante es la variable pregnancia, ¿sí? Esa es la variable más importante para que el modelo clasifique a un paciente como diabético o no diabético. La siguiente variable más importante sería la variable edad, ¿ok? Están en orden de importancia. Entonces tenemos eh, la variable pregnancia, tenemos la variable edad, ¿no? Tenemos la variable BMI, ¿ok? Luego tenemos la variable insulina, la variable plasma en glucosa, pero luego ya empiezan, miren los valores, los coeficientes de importancia de las variables, ¿no? Como tal. Es decir, ya prácticamente, si lo convirtiéramos en estos valores 0.02, ¿no? Comparado al 0.22 de pregnancia y al 0.11 de edad como variables importantes, obviamente estas son variables que tienen una menor importancia como tal en el modelo. ¿Ok? Entonces, ustedes podrían, por eso es que precisamente era lo que les comentaba, ¿no? Al inicio, comentábamos nosotros por qué es importante la interpretación de modelos de Machine Learning, ¿no? Y mencionábamos que una de las, podríamos decir, uno de los por qué o un check de eso, del por qué realizar la interpretación de modelos de Machine Learning es precisamente para la depuración de modelos de aprendizaje. Es decir, eliminar las características de poca importancia y quedarnos con la de mayor importancia. ¿Ok? Entonces así nosotros vamos a poder obtener cuáles son las variables para darle digamos, obtener una interpretación, poder realizar una interpretación del modelo como tal. ¿Ok? Ahora, nosotros estamos, esta práctica que nosotros estamos realizando, este caso práctico, es para una interpretabilidad de cualquier modelo de aprendizaje, ¿sí? Hay modelos de aprendizaje cuya característica como tal es su interpretabilidad. Por ejemplo, hablamos de los modelos de árboles de decisión, ¿no? Los modelos de árboles de decisión, por ejemplo, yo haría este test de importancia global en un modelo, por ejemplo, de random forest, de redes neuronales, en un modelo de máquina de soporte vectorial, yo utilizaría esto para obtener la importancia de las características, ¿no? Pero, por ejemplo, y para la interpretabilidad de los modelos, ¿no? Digamos, para lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Que es básicamente la interpretabilidad como tal. Ok, esta sería una opción. Sin embargo, por ejemplo, los modelos de árboles de decisión, si ustedes entienden la matemática de un modelo de árbol de decisión, como tal, el modelo de árbol de decisión parte de un concepto que es el concepto de impureza del árbol, ¿no? Y la impureza del árbol básicamente es el error de clasificación del árbol. Y siempre la impureza del árbol, lo que busca el modelo de árbol de decisión es reducir esa impureza inicial del árbol, de manera tal que las variables que se van a ir agregando al modelo de árboles de decisión ayuden a reducir esa impureza inicial. De forma tal que ustedes al finalizar el proceso de entrenamiento de un modelo de árbol de decisión, ustedes van a obtener una gráfica de árbol, y esa gráfica de árbol les va a permitir a ustedes visualizar de cuáles son las variables importantes, lo van a ver de forma visual, cuáles son las variables importantes para que se desarrolle el modelo de árbol. Entonces, obviamente un modelo de árbol y la gráfica de árboles ayuda a la interpretabilidad de un modelo, ¿bien? Y eso es una característica es una característica resaltante en realidad dentro de los modelos de árboles, ya que ustedes, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen cierto valor en la variable x1 y luego presentan otro valor en la variable x5, ustedes pertenecen al nodo terminal, digamos, al segundo nodo terminal del árbol. Y estando en este segundo nodo terminal, la probabilidad de que ustedes tengan diabetes es 0.02 y la probabilidad de que no tengan diabetes es 0.98. ¿Ok? Entonces, la interpretabilidad que te dan los modelos de árboles, de los modelos del funcionamiento, de cómo llegaron a la decisión de clasificar a un registro, es decir, de pertenecer a una categoría u otra, es comparativamente con respecto a los demás modelos alta.
Por eso es que muchos analistas de datos indican que, por ejemplo, cuando lo primero que hacen es probar con un modelo de árboles de decisión. ¿Y por qué prueban con un modelo de árbol de decisión? Por su alta interpretabilidad, que es la característica más importante que tiene el modelo de árbol de decisión. O sea, con el modelo de árbol de decisión ustedes van a poder hacer esto, porque de hecho yo he utilizado un modelo de decision tree. Pero sin embargo, con un modelo de árbol de decisión, ustedes también van a poder construir una gráfica de árboles donde ustedes van a poder, a partir de esa gráfica de árboles, construir reglas de árboles, donde ustedes, teniendo ciertas características, lo van a ubicar en ciertos nodos terminales, ¿no? Eso es una, podríamos decir que es una de las características principales del modelo de árbol de decisión y el por qué es uno de los modelos, digamos, más ampliamente utilizados dentro de los algoritmos de aprendizaje automático que se suelen utilizar en los proyectos de analítica de datos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una gráfica de árboles para que ustedes tengan más o menos la idea de lo que les acabo de comentar. Creo que esta gráfica, a ver, creo que acá tengo modelos supervisados. Creo que acá está. Aquí. Acá tengo. A ver. Esto era lo que les decía. Vamos a chequear acá. Aquí está. Voy a ejecutarlo, ¿eh? Quiero ir a la gráfica directamente. Aquí está. Esta es la gráfica de árboles, por ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si un paciente tiene un valor de insulina menor o igual a 420? Dice, si el valor de insulina, true, es mayor, menor o igual a 420, la probabilidad, estas son tres categorías, diabético, no, prediabético y diabético. ¿Cuál es la probabilidad de ser diabético? 50 de 50. De ser paciente sano, discúlpenme, 50 de 50. Es decir, si, por ejemplo, realizamos un test, vamos a suponer a uno de ustedes, y su valor de insulina vamos a suponer que es 380, ok, 380 es menor a 420.5, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que ustedes sean diabéticos es cero, prediabéticos es cero, la probabilidad de ser sanos es 1, porque es 50 sobre 50. Entonces, les estoy mostrando este ejemplo súper sencillo, porque obviamente hay otras combinaciones con otras variables, que son estas de acá. Finalmente, este modelo de árbol tiene un total de 4 nodos terminales. Podríamos decir que este es el nodo terminal 1. ¿Ok? Entonces, este modelo de árbol tiene una característica Los modelos de árboles, una de sus principales características es su interpretabilidad como tal, porque a partir de este modelo, a partir de la gráfica de árboles, ustedes pueden construir estas reglas, que finalmente les van a dar las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, miren, acá está, donde solamente interviene insulina, una regla donde interviene la variable insulina y glucosa, una regla donde interviene la variable insulina, glucosa y SCPG, ¿no? Entonces, estas son las variables que intervienen, por ejemplo, a un nivel 1 de profundidad, 2 y 3. Y aquí tienen ustedes cómo se generan las reglas del modelo de árbol de decisión, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, a ver, mi valor de insulina, profesor, tengo un problema. Mi valor de insulina es 430. Ah, ok, es mayor a, es mayor a 420.5, ¿correcto? Sí. Entonces, pero mi valor de glucosa es 109. Ah, ok. ¿Soy diabético? No, no eres diabético. Tu probabilidad de ser diabético es cero. Profesor, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, pero ¿qué pasa si por ejemplo, mi valor de insulina, el mismo, pero la probabilidad de ser prediabético? Ah, mira, sí tienes una probabilidad de ser prediabético al combinarse estas dos variables de 0.96. Y tu probabilidad de ser paciente sano es 0.04. ¿Sí? Entonces, esto,
Bueno, esto normalmente yo lo explico en un modelo de árbol. El modelo de árbol le explico la matemática que hay, porque digamos hay una matemática detrás del modelo de árbol y luego hay la gráfica de árboles y luego están las reglas que genera el modelo de árboles, ¿no? Y entonces, pero ya que estamos en este webinar, la interpretabilidad es su principal característica de un modelo de árbol, ¿no? Si yo trabajo con un modelo de árbol de decisión, básicamente yo me quedaría por realizar digamos, la importancia de características a través de la gráfica de árboles y establecer mis reglas de importancia mis reglas de árboles, nada más, tal cual como se los estoy mostrando. Aquí es recomendable cuando tienes modelos donde sacrificas la interpretabilidad que te da modelos como árboles de decisión y buscas una mayor explicación que dé el modelo con respecto a las variables objetivo, y obviamente ahí tendrías que ingresar a trabajar de esta forma, ¿no? Para poder obtener la importancia de las características globales. Bien, y así como se obtiene la importancia de las características globales, es decir, en términos general, cuáles son las variables más importantes del modelo, y que suele ser un método bastante popular para la selección de variables, que es una de los puntos que precisamente me consultaba un alumno, ¿no? Me decía, profe, quiero seleccionar las variables más importantes antes de ingresar al modelo. Yo recomendaría ingrésalas y luego depura, ¿no? También se conoce como procesos de refinamiento de modelos, ¿no? La depuración se conoce como voy a refinar mi modelo. ¿Qué es refinar? Quitar del modelo las variables que tienen poca importancia. Esa es en términos sencillos, ese es el refinamiento de modelos, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros para poder obtener la importancia de características globales. Ahora, la importancia de las características locales, ¿no? Una vez que tengamos una visión general, ¿sí? Tal cual como se indica aquí, se puede explicar las predicciones de las observaciones individuales, cuantificando hasta qué punto cada característica influyó en la decisión de predecir cada uno de los posibles valores de etiqueta. ¿Ok? Entonces, en este caso, es un modelo binario, por lo que hay dos posibles etiquetas, ¿verdad? Diabético o no diabético. Y pueden cuantificar la influencia de cada característica para cada uno de estos valores de etiqueta para observaciones individuales en un conjunto de datos. Solo se evaluarán los primeros dos casos en el conjunto de datos de prueba, ¿no? Bueno, acá yo me excedí, no con, acá le puse, solamente le voy a colocar 0 y 2. Listo, ejecuto. Ahí está, para solamente evaluar los dos primeros casos, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, bueno, aquí estoy seleccionando los primeros dos registros de XTEST y lo estoy guardando en el objeto XPlane. Luego estoy haciendo la predicción del modelo, ¿ok? Y luego estoy ingresando el XPlane, lo estoy ingresando aquí al tab Explainer y para obtener la explicación local. Luego estoy creando las etiquetas de las variables de los predictores y los valores de la importancia de variables. Luego genero un bucle donde voy a hacer un recorrido sobre las etiquetas de los predictores y un bucle donde voy a hacer el recorrido sobre eh, sobre las características, sobre los valores de importancia. Y finalmente hago un print de estos valores en función a la categoría de ser no diabético y diabético y la observación y las variables importantes para cada uno. Por ejemplo, para no diabético, las observaciones más... ¿Cuál es la observación más importante, por ejemplo? Ha sido insulina. Luego sigue edad, ¿ok? Para ser clasificado como la predicción no diabética. Su probabilidad es 0.33. Luego tiene por acá la observación 2. Tenemos, por ejemplo, en la observación 2, aquí tenemos el BMI, ha sido la variable más importante. ¿Vieron cómo cambia la importancia local, ¿no? Por ejemplo, para la observación 1, la variable más importante fue insulina. Para la observación 2, la variable más importante fue BMI. ¿Ok? Ahora, el soporte para ser diabético. ¿Cuál fue la variable más importante para ser diabético? Digamos, si es que fuese clasificado como diabético, pregnancia. ¿Ok? Esa ha sido la variable más importante como plasma y glucosa. ¿Sí? Y, por ejemplo, de la observación 2 fue pregnancia y insulina, ¿no? Para ser clasificado
como diabético. Pero sin embargo, en el modelo lo que ganó, digamos, la categoría resultante ganadora fue no diabético. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, a mí me consultaran, ¿y cuáles han sido las variables más importantes para que la observación 1 sea clasificada como no diabético? ¿Ok? Sería muy fácil. Bueno, la insulina y su edad han sido las dos variables más importantes para que pueda ser clasificado como diabético, como no diabético. Disculpe. ¿Ok? En términos generales, nosotros tenemos una explicación global del modelo, una interpretabilidad general global del modelo. Pero a nivel local, nosotros tenemos una interpretabilidad diferente de los resultados de los registros, ¿no? Por ejemplo, aquí para explicar que un paciente ha sido clasificado como no diabético, las variables que consideramos más importantes son insulina y edad que han influenciado para que este registro sea clasificado como no diabético. Para el registro 2, observación 2, la variable más importante utilizada para ser clasificado como no diabético ha sido BMI. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a pasar de tener una interpretación global de la importancia de la característica global y también definir la importancia de la característica local. Bien, bueno, teníamos 60 minutos de webinar, ya me quedan 2 minutos, pero voy a responder antes y me pueden dejar sus consultas también aquí por el chat a la pregunta de Mireia. Me dice, para data desbalanceada, ¿qué indicadores son recomendables de utilizar? ¿Accuracy o AUC? Bueno, lo recomendable es balancear la data, Mireia. ¿Sí? Lo recomendable es balancearla. ¿Por qué es recomendable balancear la data? Es muy fácil, mira, vamos a regresar, Mireia, a la analogía que yo les di al inicio de la clase, cuando les expliqué cómo, en definición, qué es la inteligencia artificial. Recuerden ustedes que en definición la inteligencia artificial es el tipo de inteligencia que intenta imitar el comportamiento humano, ¿correcto? Desarrollado por ordenadores que intenta imitar el comportamiento humano. Bien, entonces vamos a colocar un caso para justificar el por qué el desbalance de los datos puede afectar el proceso de aprendizaje del algoritmo. En este caso, en la analogía que les voy a explicar, el proceso de aprendizaje de un humano. Mira, Mireia, ¿qué pasa si yo ahora mismo, regresamos nuevamente al caso de aprender el color rojo y verde? ¿Ok, Mireia? Mira, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tú desconoces, yo soy tu instructor y te voy a explicar el color rojo y verde? Yo tengo 10 manzanas, ¿ok? O digamos que tengo 100 manzanas. De las 100 manzanas, 98 son verdes y 2 son rojas. ¿Correcto? A ver, todos en la analogía. 98 son verdes y 2 manzanas son rojas, ¿correcto? Y yo les voy a comenzar a explicar, a mostrar cada una de las manzanas, cada una de estas 100 manzanas, y les voy a ir diciendo el color. Voy a tomar una manzana, coger una manzana y les voy a decir verde. Cojo otra manzana, verde. Cojo otra manzana, verde. Y de ahí cojo una manzana roja, una de las 2 manzanas que tengo roja, y le digo rojo. Luego cojo otra manzana verde, 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 y luego cojo la otra manzana faltante, roja. Díganme ustedes, en ese proceso de aprendizaje, ustedes se van a equivocar en diferenciar una manzana verde, o tienen una mayor probabilidad de equivocarse de precisar el color rojo en este proceso de aprendizaje. Y me dicen por qué. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué pasó en ese proceso de aprendizaje? Ustedes tienen la respuesta. Verde, ¿verdad? Tu proceso de aprendizaje ha sido mejor desarrollado el verde porque obviamente has tenido la información necesaria para aprender, ¿ok? A identificar ese tipo de categoría, ¿sí? Sin embargo, para tú poder identificar el rojo te faltó información. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿tener datos desbalanceados afecta el proceso de aprendizaje o no, Mireia? Afecta, ¿verdad? El proceso de aprendizaje. Entonces, obviamente, lo que tú necesitas antes de realizar el modelamiento de datos y para que no afectes el proceso de aprendizaje de tu algoritmo de aprendizaje automático,
o tu algoritmo de inteligencia artificial, si quieres, si ampliamos un poco más el conjunto de algoritmos, para que no puedas afectar su proceso de aprendizaje, tienes que previamente realizar algunas tareas de ingeniería de características y preprocesamiento de datos, que es el módulo 2 que nosotros trabajamos en el programa de especialización en Python, para que puedas, a través de técnicas como undersampling, oversampling y otras más que existen, poder controlar ese problema que tiene tu data para que al momento de utilizar el algoritmo, este algoritmo no falle en su proceso de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, cuando tienes datos desbalanceados, antes de desarrollar un proceso de modelamiento de datos, necesitas realizar la tarea de balanceo de datos. ¿Bien? Entonces, digamos que... Ok, perfecto. Entonces, ese es un punto de... un punto que debes tener en consideración. ¿Alguna otra duda o consulta con respecto al webinar, chicos? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, bien, para regresión, el, lo que nosotros tenemos que también identificar son las variables que tendrían una mayor, se puede decir, ayuden a tener una mayor, en este caso, el concepto es el de significancia, ¿ok? Las variables que adquieren una mayor significancia en el proceso de aprendizaje, ¿ok? Ah, no, pensé que preguntabas sobre la interpretabilidad de modelo. Discúlpame, Zeus. Mira, en este caso, el problema de desbalance de datos no es un problema que afecte a los modelos de regresión, ¿ok? A las variables cuantitativas. No, ese es un problema que afecta a las variables que son de tipo cualitativa, que son las que buscamos modelar, ¿ok? Gianfranco, en AWS, dentro del módulo de SageMaker, hay una función como tal, porque aquí en Azure está el Azure ML Interpret, ¿no? Que es el módulo. En Amazon SageMaker hay una función que hace, ahora se me ha ido el nombre de la función, que hace también el tema de extracción de características importantes de las variables, ¿no? Para hacer el mismo, te refieres para hacer el mismo proceso, ¿no? El mismo ejercicio de extracción de características importantes. Eh, Se me ha ido el nombre, a ver, déjame recordarlo. A ver, creo que acá lo tengo. Déjame un segundo para pasártelo, para pasarte la función. Lo tengo acá en el... Bien, ¿alguna otra duda o consulta? A ver, un segundo para mientras voy ubicando esa... Acá está, vamos a chequear. Aquí creo que tengo implementación y operaciones. A ver, un segundo. A ver, este es el caso. Vamos a chequearlo. Creo que... mmm, este es el... A ver.
No, está en AutoML, no encuentro la función, es AutoML, y luego, creo que es acá, vamos a ver. Sí, es AutoML y... Aunque podríamos usar también Scikit-learn, tiene la función import bar, porque finalmente digamos, dentro de los entornos cloud, puedes ejecutar no solamente las funciones que son propias de las librerías como Azure ML o AutoML, ¿no? También podrías usar, por ejemplo, Scikit-learn, o puedes usar librerías como H2O, también Gianfranco, y ahí está la función bar imp, ¿no? Que es la función que te permite extraer la importancia de las variables. Podrías usarlo, porque no recuerdo muy bien, está dentro del mismo módulo de AutoML, pero podrías usar también bar imp para extraer las características importantes o las variables importantes del modelo de aprendizaje, sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque va a ejecutarse sin, el kernel principal, sobre el que se ejecuta es Python, pues, ¿no? Entonces no habría ningún tipo de problema de ejecutar esa función. ¿Bien? Ok, muy bien, chicos. Entonces, nada, muchísimas gracias por su participación. A ver, por acá una última pregunta. David me dice, buenas noches. Si yo tengo dos modelos que son buenos para predecir una variable, para saber la importancia de las variables, debo hacer con los dos modelos o con el modelo que me dio mejores resultados. Lo que pasa es que la importancia de variables eh, como tal, David, nosotros lo vamos a obtener con el modelo que nos ha producido los mejores resultados, ¿no? De una forma tal que el modelo pueda ser depurado. Ahora, si tú tienes dos modelos, digamos que tienen casi importancias muy similares, eh, yo diría que nada te quita hacer el proceso de extracción de importancia de variables a ambos modelos, porque puede ser que en el proceso de refinamiento, el modelo que probablemente era podríamos decir, tenía una menos precisión que el otro, probablemente que luego de ser refinado adquiere una mayor precisión. Eso también ocurre. ¿Ok? Así que si tienen los dos modelos que tienen precisiones muy similares, o sea, son buenos ambos modelos, hay ligeramente un modelo es mejor que el otro, entonces yo recomendaría que puedas hacer ambos, porque hay modelos que después que pasa por el proceso de refinamiento mejora considerablemente, ¿no? Entonces, si me dices que ambos modelos son buenos, entiendo de que ambos tienen valores muy similares en cuanto a las métricas resultantes, entonces podrías hacer la evaluación de ambos, ¿no? Por acá me responde Zeus, bueno, consulta, ¿se puede usar la probabilidad de un resultado en modelos de regresión? Es decir, un resultado de 80 unidades de probabilidad ¿se podría hacer eso? Eh, lo que pasa es que en un modelo de regresión la variable es cuantitativa. Los modelos de clasificación, todo modelo te va a dar probabilidades, ya sea utilice redes neuronales, el resultado son probabilidades siempre, ¿ah? Por ejemplo, ustedes en un modelo acá miren, en un modelo de clasificación, regresando al notebook de la clase, siempre vas a tener esto, mira, vas a tener una columna donde vas a tener la probabilidad de que I sea igual a 1 o a 0, y otra columna donde tengas la probabilidad de que de I igual a 1. Por ejemplo, acá la probabilidad puede ser 0.1, y aquí la probabilidad es lo complementario, ¿no? 0.9. Por acá la probabilidad puede ser 0.6 y por acá la probabilidad puede ser 0.4, ¿no? Acá la probabilidad puede ser 0.3 y acá la probabilidad puede ser 0.7. ¿Sí? Entonces yo ¿qué hago con estas probabilidades? Las categorizo. Todo modelo te va a dar, te va a dar probabilidades. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a categorizar 1 si la probabilidad de que sea igual a 1 es mayor a 0.5. Entonces, 1, mira, acá le coloco 0 y acá le voy a colocar 1.
¿Sí? Estas son las probabilidades categorizadas, por ejemplo. Entonces, como yo he obtenido esta probabilidad, este paciente es categorizado como diabético. Como yo tuve esta probabilidad, este paciente es categorizado como no diabético. Entonces, estas son las probabilidades que me va a dar un modelo de clasificación. En un modelo de regresión, lo que tú vas a obtener es estimaciones, ¿ok? No probabilidades. Entonces, por ejemplo, este es el valor de I. Supongamos que este sea un salario, 1.230. ¿Ok? Entonces yo tengo por acá el valor de I estimado. El valor estimado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el valor de la variable, salario estimado es 1.190. ¿Sí? Por ejemplo, por acá tengo 2.400. Y el valor de salario estimado por acá sea 2.320. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí nosotros tenemos el valor real y el valor estimado. Entonces, los modelos de clasificación, como tal, te van a dar los valores de probabilidad, cualquier modelo, así sea el modelo de redes neuronales, siempre te va a dar probabilidades para los casos de modelos de clasificación, y luego estas probabilidades se categorizan, ¿ok? Y los modelos de regresión lo que te van a dar son estimaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es el irreal, la estimación utilizando el modelo X de regresión es 1190, ¿no? Este es el valor real y utilizando la estimación, el modelo X de regresión, su estimación es 2390, ¿no? Los modelos de clasificación se evalúan en función a métricas como la sensibilidad, como les digo, que ya escapa a lo que nosotros vamos hemos trabajado en este webinar, ¿no? Sensibilidad, especificidad, accuracy, etc. Y los modelos de regresión se evalúan a partir del error de estimación, por ejemplo. ¿Cuál es el error de estimación aquí? 1230 menos 1190, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos 50, es el error, ¿sí? Entonces, los errores de estimación se calculan, ¿ok? Que vendrían a ser los residuales, y a partir de ahí, estos residuales se elevan al cuadrado, se dividen entre n y se obtiene, se obtiene la suma de los errores al cuadrado, ¿no? Y luego se obtiene la raíz cuadrada del error cuadrático. Ese es el error cuadrático medio, es lo que se obtiene. Y luego se puede calcular la raíz cuadrada del error cuadrático medio, se calcula el SST, se calcula el R cuadrado, ¿no? Que ya son las métricas que sirven para evaluar un modelo de regresión. En un modelo de clasificación se evalúan con otras métricas, ¿ok? ¿Ok, Zeus? ¿No? Entonces las métricas para evaluar un modelo de clasificación son diferentes a las que se utilizan para evaluar un modelo de regresión, ¿ok? Bien, entonces ese es el punto que debemos nosotros guardar o tener en consideración. David, no, los webinars son, se van comunicando a partir del área de tutoría académica a la comunidad. No tengo información acerca de los webinars programados, solo tengo para esta semana programado este webinar de interpretabilidad de modelos de Machine Learning. Y para la próxima semana tengo programado un webinar sobre base de datos en la nube, si mal no recuerdo, para el lunes próximo. ¿Ok? Que todavía están por confirmarme, pero esa es la programación mía. La de otros instructores no la conozco. ¿Ok? Bien, eso también con la tutora, la grabación yo se la comparto a ella y ella creo lo sube a YouTube, si mal no recuerdo. Dani. Bien. Ok, igual los materiales también se los comparto a ella. Muy bien, entonces nada, muchísimas gracias por su atención y participación en este webinar. Que tengan buenas noches.